Y nada, Berni, bienvenido. Bueno, Bernardo García, un honor tenerte por aquí. Eres educador, eres mentor en la Escuela de Crearte. Cuéntanos un poquillo qué más eres ya después de ser educador, que eso ya es, vamos. Sí, mirad, buenas tardes a todos, os decía, y bienvenidos a este ratito que vamos a compartir juntos, ¿no? Y me presento así, como me decía Claudia, ahí tenéis un poquito en la diapositiva algunas pequeñas cosas que quería destacar. Como ya he dicho, soy educador, soy coach profesional, ahí tenéis también certificado desde hace ya unos cuantos años, y de profesión también y de vocación soy educador, formador, ¿no? Desde hace también más de 20 años, trabajando tanto con docentes como con adolescentes, sobre todo, y con familias, ¿no? Ahí os he puesto también algunos datos más de cosas que uno ha ido haciendo en la vida y a las que se va dedicando, ¿no? Y que conforman lo que uno es. Pero sobre todo sí destacar pues, mi experiencia en acompañar, mi experiencia, mi vocación y mi suerte. Por eso os pongo ahí que es un privilegio de poder acompañar a las personas a lo largo de todo este tiempo en esas etapas de crecimiento personal, ¿no? En esos momentos de cambio transformador además. Y poder vivirlo primero personalmente, segundo observarlo y acompañar a los demás es un privilegio para mí. El poder trabajar en algo que me apasiona y que además me gusta como os digo, un privilegio, ¿no? Bueno, vamos, desde ahí es desde donde hoy voy a intentar compartiros un poquito de experiencia y compartir algo que, bueno, pues que como el título dice y tenéis ahí, tiene que ver con las situaciones que no son fáciles, las situaciones difíciles en nuestra vida. Bueno, ahora concretaré un poquito qué es lo que vamos a ver y tratar. Y sí os pediría que en este ratito, si podéis, tengáis a mano lápiz, papel, bolígrafo, algo donde apuntar, porque sí os voy a proponer que sea un momento de reflexión, un momento que sea para ti, que te puedas parar, y a eso os invito, ¿no? A pararos en este rato, en este momento, respirar hondo, darme un poco de tiempo y desde una mirada serena y a la vez activa, poder avanzar o dedicarme este rato. Rato en el que yo voy a compartir, como os digo, una pequeña, bueno, datos, experiencia de cosas que me parecen importantes respecto a esto que el título dice, ¿no? Navegar por situaciones difíciles. Bueno, desde ahí es donde os invito a estar en este rato. Tenemos el chat, que es la manera en que podemos tener cierta comunicación entre vosotros y yo, de tal manera que en algún momento también os voy a pedir, como os digo, que paremos un poquito, os haga algunas preguntas por si queréis y os apetece responder y ayudaros a meternos un poquito dentro. Y desde ahí podéis también opinar, decir o pedir lo que necesitéis, ¿vale? Que es la manera en que yo puedo ver también vuestra participación. Bien, pues vamos a empezar a navegar. A navegar, como digo en el título de la charla, ¿no? Pero antes de empezar por esas actitudes, os decía en el título que quiero destacar o que me parecen a mí especialmente importantes, sí me gustaría pararme un poquito por la metáfora que he utilizado en el título, esto de navegar. Y os pongo ahí lo de navegar por mares tempestuosos, ¿no? El título de 5 actitudes para navegar por situaciones difíciles tiene que ver con esto. Y yo, al pensar cómo titular este rato que vamos a estar, se me ocurría esta metáfora porque para mí sí que es significativa, ¿no? Es verdad que, bueno, supongo que todos tenéis la experiencia, como yo, de que en la vida, pues a veces, os pongo ahí, ¿no? A veces vienen vientos o pequeñas marejadas o tormentas, incluso tempestades, o a veces calmas chichas de esas que hacen que no todo sea un mar en calma. Y que a lo largo de la vida, ese trayecto en ese barco forma parte de la vida de cualquier navegante, ¿no? Porque no todo es calma chicha, no todo es buen tiempo, no todos son mares fáciles. Es más, normalmente os diría yo que siguiendo con la metáfora de la navegación, consideramos normalmente
a un navegante experto porque tiene experiencia en haber lidiado con todas estas cosas en su vida. No solo aquel que ha navegado por mares tranquilos, ¿no? Aquel que es experto en la vida, aquel que ha navegado y nos da confianza es porque ha lidiado a lo largo de su vida en todas estas pequeñas o grandes tempestades con su barco, ¿no? Bueno, yo creo que para navegar por estos mares ayuda sobre todo, más que quejarnos por el tiempo que se nos viene encima, pues quizá decidir ajustar las velas y el marcar el rumbo que quiero seguir. Por eso, para navegar por esta parte de nuestra vida, considero que hace falta mirar y pararse a observar nuestra brújula interior para navegar hacia donde queramos navegar. Y desde ahí es desde donde voy a ahondar un poquito en aquello que creo que podemos necesitar. Y os voy a pedir que naveguemos y nos miremos parándonos en aquello que queremos para nuestra vida. Desde aquí os voy a pedir que empecemos con una pequeña reflexión. Y como os decía, si tenéis papel y bolígrafo, os pido que así de primeras, que acabéis de llegar algunos, quizá os pillo muy de sopetón, que penséis en 3 situaciones que hayan sido difíciles para vosotros en vuestra vida. Que hayan sido en el pasado, no que las esté pasando ahora. Que penséis en 3 de esas situaciones y las escribáis. 1, 2 y 3. Y si queréis, cuando las vayáis teniendo, pensadas o escritas, me vais poniendo en el chat. Si os apetece que ya veis que ya las tenéis. Y así me doy cuenta de cuándo vais acabando. Gracias, porque algunos estáis compartiendo cuáles son. No hace falta si no queréis, simplemente que las pongáis, ¿vale? Gracias, Patricia, Conchi, Paz, ya veo que lo vais teniendo. Luego veremos. Muy bien, ya veo que la mayoría las vais teniendo. Gracias por ponerlo ahí. Situaciones que vais poniendo algunos y nos estáis compartiendo, gracias por hacerlo, que pueden ser más o menos difíciles en nuestra vida. Todos tenemos alguna, como os digo, forman parte de nuestra vida. Gracias por ponerlo. Ahí tenéis, vais poniendo en el chat a algunos de vosotros. Veo que lo tenéis ya. Vale, da igual, si solo tienes 2, Eva, nos da igual. 2, 3, he puesto 3 porque es un número más simbólico, pero da igual, alguna situación. Vale. Bien, ahora os voy a pedir que desde esas situaciones que tengáis, observándolas desde fuera, nos podamos preguntar si ahora las veo desde aquí, una vez pasadas, ¿qué mensaje creo que hubo en ellas para mí? ¿Y qué aprendizaje saco para mi vida de ellas? También os diría, aunque no está ahí puesta, que nos podemos preguntar qué reto marcan o han marcado esas situaciones para mi vida. Les propongo que lo pensemos un poco. Y de la misma manera, cuando tengáis la respuesta escrita, me lo digáis también en el chat. ¿Vale? No hace falta, si no queréis poner la respuesta, simplemente que me digáis que ya la tenéis. Si la ponéis como ha hecho Virginia, pues muchísimas gracias por compartir. ¿Qué mensaje hubo en ellas ahora que las veo con distancia para mí? ¿Qué aprendizaje saco para mi vida de ellas? ¿Y qué reto creo que pudo haber en ellas para mí? Gracias, Lorena María José.
Maripaz, que vais poniendo aquello que consideráis, Mariela también. Qué bonito, algunas cosas que vais poniendo de esos mensajes y esos aprendizajes forman parte muchas veces de lo que nos hace crecer. Que verdad también, vea Martín, que todo puede cambiar en cualquier momento. Que nos lo digan en estas situaciones que estamos viviendo ahora, todo puede cambiar. Nerea, es verdad que somos más fuertes de lo que creemos. Y esperarme insospechado, Patricia, también. Sí, señor. Cuidarme. Gracias por ir compartiendo lo que ha significado para vosotros. Desde aquí, y avanzando un poco, os voy a proponer avanzar en esta navegación sobre estas situaciones. ¿Por qué? Es verdad que como veis y como habéis puesto algunas y algunos en el chat, si las miro desde fuera, todo en la vida ahora puedo descubrir en esas situaciones que en ese momento que pasaron fueron difíciles para mí, ahora puedo ver cosas de las que he sacado aprendizaje, porque todo en la vida tiene un mensaje para mí. Todo me puede ayudar a crecer, a madurar, a cambiar. Es verdad que esto que estamos haciendo ahora es mucho más sencillo cuando las situaciones han pasado. Por eso os decía de situaciones, a pensar en situaciones ya pasadas, porque cuando estamos metidos en la vorágine de la tormenta o de la tempestad, es muy difícil hacer y pararse a hacer esto que ahora habéis hecho. Por eso creo que, aunque sea más fácil a posteriori, cuando están pasando estas situaciones, cuando nos están pasando, cuando navegamos por ellas, en plena tormenta, quizá ayuda a atravesarlas afrontándolas con algunas actitudes que nos pueden ayudar. Y eso es lo que voy a intentar compartir con vosotros en este rato. No son recetas, ¿vale? Y esto quiero que quede claro, no las hay. En la vida no hay recetas. A cada uno las buscamos muchas veces, pero no existen. Cada uno tiene que encontrar su manera de navegar y de transitar en este tipo de experiencias. Pero quiero compartir con vosotros las que a mí me parecen en este momento especialmente destacables. Seguro que hay otras y seguro que hay más. De hecho, cuando me ponía a preparar lo que os quería decir, se me ocurrían más de 5 y quizá ahora cambiaría alguna por otra, no lo sé. Pero estas de las que vamos a hablar o de que voy a compartir con vosotros me parece que son importantes y destacables para ayudarnos a pasar por estas situaciones, a navegar por estas situaciones de una manera más sencilla, o por lo menos ayudándonos a ser más conscientes de lo que pueden traer para nuestra vida. Antes de avanzar, claro, estoy dando por hecho que es lo que entendemos por situaciones difíciles. Y bueno, pues no siempre es claro lo que una situación es difícil para mí, porque puede no serlo para ti. Os cuento una pequeña experiencia y seguro que todos hace ya muchos años, cuando era bastante más joven, estaba con una ONG trabajando con adolescentes en un país pequeñito, Albania, que acababa de caer entonces el régimen que tenía. Bueno, era verano y entonces en ese verano con aquellos adolescentes, pues en un momento dado fuimos a bañarnos allí a un río que tenían, donde iban todos los veranos y estábamos con todos ellos pasando allí un buen rato. En un momento dado, pues nos invitaron, ellos iban a bañar y nos invitaron a ir a bañarnos con ellos y allí fuimos. Era un río largo, grande, y ellos se lanzaban desde un pequeño montículo al agua, atravesaban el río nadando, iban a una pequeña islita que había en medio y luego volvían y lo hacían una y otra vez, ¿no? Y bueno, pues allí subimos ahí arriba y yo al ver aquello vi que desde arriba que tenía un poquito de corriente el río y dije, bueno, pero esto es fácil, no te lleva la corriente. Y ellos decían, no, facilísimo, nada, tú te lanzas, nada, no andes en contra de la corriente, te dejas llevar un poquito y enseguida llegas allá enfrente. Y yo les decía que ellos estaban continuamente y allí iban y volvían, como vamos, como quien se mete en el agua tranquila en un lago, va y viene. Bueno, pues allí estaban.
Cuando iba a lanzarme, es verdad que me preocupó un poquito más el que iba delante mío. Me dijo, bueno, a propósito, oye, si al lanzarte caes en uno de los remolinos que hay, tú no te preocupes, te dejas llevar hacia abajo, que no cubre mucho, te empujas, subes y sigues nadando. Bueno, pues la insensatez de la juventud o el miedo que en ese momento me empujó hizo que sin pensármelo mucho más me lanzara, ¿no? Bueno, la verdad es que había mucha corriente, que aquello empecé a nadar poniendo el objetivo claro de que lo único que quería era llegar. Yo veía a los de delante en la isla, aquellos chavales diciéndome venga, venga, y bueno, llegué agotado, exhausto, pero llegué. Claro, y todos me decían al llegar, ves, no era tan difícil. Claro, yo lo que pensaba es que aquello era dificilísimo. Y no os digo cuando me dicen, bueno, ahora hay que volver. Bueno, volví, cansadísimo, exhausto, y yo me volví a tirar al río desde ahí. Pero claro, lo que para ellos era el baño habitual de todos los veranos, que seguramente habían hecho desde pequeños, una cosa que les parecía pues facilísima, para mí fue una situación difícil, muy difícil. Y quizá sería una de las que, sin demasiada importancia, pero pondría como situaciones difíciles por las que pasé. Claro, seguro que todos tenemos alguna anécdota parecida, ¿no? Lo que para otros puede ser difícil, para mí puede no serlo. Y para lo que para mí puede ser un momento, una situación complicada o difícil, puede también no serlo para los demás, ¿no? Eh, claro, es verdad que entonces, para situarnos un poco, ¿a qué llamo yo o de qué estoy hablando y qué voy a hablar aquí cuando nombro una situación como difícil? Pues de algunas características que pueden ser solo algunas o todas, pueden aparecer y os las pongo aquí. Creo que las situaciones difíciles, las que voy a hablar o estamos hablando, normalmente cuestionan mis seguridades, de alguna manera, de algún tipo, que también a veces nos llevan cierto nivel de incertidumbre. Situaciones que nos desconciertan, que nos cuestionan y que nos cuestionan la sensación que tenemos de control sobre las cosas. Alguno lo poníais cuando compartíais ahora en el chat. Situaciones que me pueden molestar o inquietar, que me ocupan y me preocupan mental y emocionalmente, las dos cosas. Y sobre todo creo que todas ellas, sean como sean, en mayor grado, en menor grado, más parecidas a tormentas, tempestades o vientos, nos obligan a poner en juego partes de nosotros que normalmente no ponemos. Podemos añadir más, podéis añadir las que queráis, pero creo que por lo menos algunas de estas, y no todas, se dan en esas situaciones que vimos como complicadas o difíciles en nuestra vida. Es verdad que una cosa que tiene sentido también en estas situaciones o que suele pasar es que de alguna forma se mueve siempre en el ámbito relacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que afectan de alguna manera a mi relación con los otros, a mi relación con las cosas, a mi relación conmigo mismo, con mis creencias, con mis emociones, con mis seguridades, con mis formas de ver la vida, con mis pensamientos más recurrentes, pero siempre cuestionan, se enfrentan o tienen que ver con algo de esto. Y desde ahí es desde donde os invito a ir adentrándonos en estas 5 actitudes que quiero compartir con vosotros y reflexionar, como os digo, desde ahí. Vamos a por la primera. No están ordenadas, podrían tener otro orden, pero creo que una cuestión importante a la hora de navegar por estos mares es darse tiempo. Darse tiempo. Yo os he puesto ahí una especie de título, parafraseando de alguna manera un pequeño texto del Eclesiastés, los tiempos del ser, digo yo, y dice ahí, o diría el texto, un tiempo para cada cosa. ¿A qué me refiero con esto de darse tiempo cuando una situación es complicada? En general en la vida, pero cuando una situación es complicada. Bueno, pues, sabéis, en el mundo antiguo es verdad que la cuestión del tiempo les preocupaba mucho a los griegos, a los romanos, a los judíos también. Y en varios textos aparece, pero hay un texto que quiero resaltar ahora donde cuenta en el mundo judío, como os digo, el Eclesiastés, donde cuenta que todo tiene su momento y que cada cosa tiene su tiempo en este mundo y bajo este cielo. Y habla de diferentes tiempos. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para buscar y tiempo para perder. Tiempo para guardar y tiempo para tirar.
tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para perder y tiempo para buscar. Y sigue desgranando los diferentes tiempos que se pueden dar. Podéis poner cada uno los que queráis. Pero sí que creo que podemos sacar de aquí la enseñanza de permitirnos vivir las cosas que nos pasan, de pararnos. En estas situaciones que a veces son complicadas, lo primero que nos viene es la prisa por salir de ellas, por huir, por no ver dónde estoy. Y lo primero que necesitamos para poder enfrentarnos a ellas es saber dónde estoy. Pararme a vivir el aquí y el ahora. De ahí la importancia de mirar alrededor, de ser consciente de mi realidad actual para poder transitar por ella. Es verdad que vivimos a veces, o se nos da de fuera, ¿no?, una cierta falacia como de la vida ideal, como que la vida normalmente es una vida sin ningún viento en contra, en donde se vive sin dificultades y de vez en cuando vienen, cuando no es así. Forman parte de la vida todo ello, unas cosas y otras. Normalmente, además, cuando pensamos en la vida sin dificultades, siempre es la vida de los otros, nunca la de uno, ¿no? Esa falsa sensación que nos da, por un lado, seguridad o sensación de control de las cosas, se nos viene abajo cuando todo esto, a veces los mínimos vientos, se nos ponen delante, ¿no? A veces también me he preguntado cuál es la diferencia entre las personas que ante estas situaciones se instalan en el sufrimiento y aquellas que salen de estas situaciones crecidas, con aprendizajes nuevos para su vida. Y creo que, bueno, son muchas quizás, ¿no? Pero me parece que un primer paso a dar y que han dado estas personas es aceptar la realidad que están viviendo en ese momento. No para resignarse, pero sí para primero saber dónde estoy y qué me está pasando, ¿no? Claro, para luchar por salir de donde estoy, tengo que saber dónde estoy primero. Es verdad que tiene que ver con cierta actitud como de abandono confiado, de, ya os digo, no resignado, porque tengo que poner todo lo que tengo en juego para salir adelante. Pero primero tengo que darme cuenta de cuál es el momento en el que estoy. Si no miro, y ahora vamos a ver enseguida, si no me miro cómo afectan las cosas que están sucediendo a mí, no voy a ser capaz de ser responsable, de tomar la rienda. Luego vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Se trata de mirar desde dentro para poder salir hacia afuera, para hacerme responsable desde la conexión conmigo mismo, desde conectar con lo que me sucede y de ahí con mis recursos. Porque si no, no me voy a hacer responsable. Si no, seguramente la culpa la seguirán teniendo los otros, el contexto, la situación o lo que sea. Por eso os invito a un segundo momento de pequeña reflexión respecto a este punto que estamos hablando. Y os pongo aquí 3 preguntas. A raíz del tiempo o del texto que os parafraseaba del tiempo para cada cosa, de esos tiempos del ser que son necesarios para crecer, os invito a pensar y escribir cuál es ahora tu tiempo. Es decir, ¿cuál te está diciendo la vida en este momento que es tu tiempo? ¿Es tiempo para qué? Y os pediría que respondierais con la frase que tenéis delante, completando esa frase, ¿no? La vida me está poniendo delante, es mi tiempo para... Antes os decía, ¿no? Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para confiar, tiempo para arriesgar, tiempo para lo que sea. Yo os comparto que creo que la vida me está poniendo delante ahora que es mi tiempo para confiar en lo que viene y en lo que me está dando. Pues os doy unos minutos para que vayáis rellenando esa frase. Y desde ahí de nuevo en el chat, cuando queráis, decís que ya lo tenéis y así me indicáis cuando lo vais poniendo. Algunos ya lo estáis haciendo. Gracias. Mariela, Leslie, María José, por ir compartiendo.
Gracias, qué perfecto nos estáis poniendo. Qué bonito, ¿no? Tiempo de confiar, tiempo de cambiar, tiempo de despertar, estáis poniendo, tiempo de crecer, tiempo de poner en acción lo que uno aprende, tiempo de descubrir, tiempo de educar. Podríamos hacer nosotros un texto recogiendo todo lo que vais poniendo, porque son los tiempos de la vida. Tiempo de mi proyecto. Gracias a todos los que estáis compartiendo. Descubrir lo que busco, paz, qué bien también, ¿no? Hay tiempos en los que uno necesita descubrir. Qué bonito, Conchi, tiempo para quererme. Luego hablaremos un poquito de esto también. Y tiempo para escuchar. Gracias. Vamos a seguir adelante. Como veis, creo que esta primera actitud de darse tiempo es fundamental, como os digo, para poder ser consciente de dónde estoy. Si esto es tormenta, es viento, es tempestad o es calma, como decíamos antes. ¿Dónde estoy antes de salir yo? Para seguir navegando, yo creo que una segunda actitud importante, además de darse tiempo, que sí me voy a parar un poquito y querría explicar, es la valentía. Pero también, como antes, quiero primero explicar qué entiendo yo por valentía, a qué me refiero. Porque muchas veces yo creo que cuando hablamos de valentía, damos por hecho que valiente es aquel que es duro, recio, al que no le afectan las cosas, que es capaz de tirar para adelante sea como sea, ¿no? Y creo que eso no es así. Desde luego, cuando hablamos de este tipo de situaciones, estoy convencido que no es así. Yo creo que la valentía tiene más que ver con, en situaciones de este tipo, con aceptar la propia vulnerabilidad. Creo que valiente de verdad es el que acepta que es vulnerable y desde ahí toma la responsabilidad para seguir adelante. No tiene nada que ver con ser duro, ni con ser débil, porque a veces parece que la vulnerabilidad tiene que ver con ser débil. Según dice el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, vulnerable es aquel que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Pues sí, de eso se trata. Claro, cuando confundimos la fortaleza con la dureza de corazón, nos vamos alejando sin querer de la capacidad de saberse y sentirse vulnerable. Y si me alejo de esa capacidad de saberme que puedo ser herido y que me pueden dañar, me alejo de la posibilidad también de ser más humano. Creo que también en nuestra sociedad, o en nuestra mente, en nuestra creencia común, se ha instalado esto de ser perdedor o ganador, de ser fuerte o ser débil. ¿Y realmente quién es el fuerte? ¿Realmente quién es el débil en estas situaciones? ¿De qué estamos hablando? Creo de verdad que el que acepta su propia vulnerabilidad es aquel que realmente acierta y descubre su propia fortaleza, la más profunda. Creo que aquí aparecen, os he puesto, algunas de las cosas que cuando uno acepta el ser vulnerable, gana. Porque, como os digo, cuando reconocemos que eso forma parte de nosotros, en realidad nos hacemos más humanos. Porque forma parte de nuestra esencia como ser humano. Porque no es debilidad, es reconocer que cosas nos afectan. Y por lo tanto dejar que la vida, el contexto, los otros, las alegrías, el mundo, las penas, las cosas, nos llegan. Por lo tanto es hacernos sensibles. Sensibles a las cosas que suceden y por lo tanto también responsables. Responsables para poder modificar lo que me toca a mí en cambiar esa situación. Claro, si hacemos lo contrario, si entendemos la fortaleza como dureza de corazón, la valentía como esa fortaleza que me hace impermeable, realmente lo que me lleva es a eso, a ser impermeable frente a las injusticias, los dolores o las alegrías del momento en el que uno vive. Creo que mirar nuestra vulnerabilidad nos hace descubrir nuestra fortaleza verdadera, dándonos de verdad la valentía que necesitamos para entrar en el mundo de nuestras emociones, observándolas y viviéndolas, escuchándolas desde la confianza y desde la seguridad.
En el fondo es permitirnos que nos afecte la ternura, el dolor, la tristeza, la alegría. Y tiene mucho que ver con eso que antes comentábamos de los tiempos del ser, de los tiempos en la vida para cada cosa, para crecer. Claro, no reconocer la propia vulnerabilidad, volverse duro, es no permitirse ser flexible, nos vuelve más rígidos, más duros, de corazón y de alma, ¿no? Cuando lo reconocemos a la vez nos hace empáticos, capaces de poder empatizar con los demás. Nos hace además humildes, porque reconocemos nuestra propia pequeñez, que es donde está nuestra grandeza. Luego vamos a hablar también un poco de eso. Porque cuando no me permito sentir el dolor o la tristeza, eso nos bloquea. Nos bloquea y nos hace vivir instalados en realidad en el miedo a nosotros mismos. Permanecemos ajenos a las cosas y normalmente, ilusoriamente, ahí parapetados de nuestras trincheras para no entrar en contacto con nosotros mismos, ¿no? Para no entrar en contacto con nuestro ser más profundo. Y claro, desde ahí corremos el peligro de sentirnos protegidos, eso sí, pero fríos e insensibles, alejados del mundo y de mí mismo sobre todo. Claro, es que para poder amar, gozar profundamente de la vida, hay que ser sensible a lo que la vida me trae, desde luego a los demás. Y desde ahí necesito aceptar mi propia vulnerabilidad. Eso es para mí la verdadera valentía en estas situaciones o en estas situaciones, ¿no? Claro, porque entonces, y según esto, ¿quién es el ganador, ¿no? ¿A qué llamamos ganador? Porque para mí ganador serán personas como, no sé, pues Martin Luther King o Malala, si la conocéis, o Mandela, o cualquier nombre que se os ocurra. Personas que fueron capaces de abrazar su propia debilidad y fragilidad, que ahí encontraron su fortaleza de verdad. El que se supera, dice Marga, ¿no? Desde ahí. Es reconocer y aceptar lo que nos pasa de verdad. Sí, señor, Marina, desde ahí. Y esa es la única manera de poder avanzar. Esa es la valentía. Y ese es el ganador, entre comillas, ¿no? Es verdad que, paso de diapositiva, y quiero pararme un poquito en esta idea de que la vulnerabilidad lleva consigo ciertas dosis de humildad, necesariamente. No podemos reconocernos vulnerables sin reconocernos humildes, porque somos posibles pequeños, porque nos pueden herir. Pero ahí está nuestra grandeza. Desde ahí es de donde sale nuestra mayor grandeza. Claro, tiene que ver mucho con la manera en que nos enfrentamos a las cosas. Y conlleva de alguna manera la posibilidad de convertir las dificultades en desafíos. Al reconocerme pequeño, sé que esto es un desafío para mí, el salir adelante. Y también tiene que ver con la posibilidad de pedir ayuda y de dar ayuda en estos momentos de dificultad. Muchas veces por diferentes situaciones, sean por lo que vayan a pensar de mí, por mi propia imagen de mí mismo, por mi ego, por mi idea del mundo, por de los demás o de la vida. A veces me cuesta dar el paso de reconocerme así o de pedir ayuda si la tengo. Y también de darlo. Luego hablaremos de otra pequeña cosa en este equilibrio de recibir y de dar. Se trata de mirarme hacia adentro, como os decía, para poder enfrentarme a las cosas desde dentro hacia afuera. La valentía de centrarme para poder descentrarme. No para quedarme centrado en mi pequeño mundo sin mirar alrededor, no, sino de ver cómo me afectan las cosas, cómo me está afectando lo que pasa afuera, para poder poner en juego lo que necesito y ver qué es lo que quiere decirme la vida en este momento. ¿Qué mensaje me trae la vida para mí? Os propongo también otro pequeño momento de reflexión respecto a esto. Hablando de la vulnerabilidad. Es verdad, como os decía antes, ¿no?, que creo que las dificultades ponen a la luz, en ocasiones, mi parte más vulnerable. Y os pido de nuevo que apuntemos en ese papel en el que estamos apuntando. ¿Cómo te relacionas tú con tu propia vulnerabilidad? Hay posibilidades, ¿no? La acojo, la oculto, la huyo,
y desde dónde me relaciono con ella. Desde el temor, desde la aceptación, desde el rechazo. Lo pensamos un poquito y lo apuntamos. Y desde ahí, ¿cuál creo que es el desafío que mi vulnerabilidad me pone delante? Algunos estáis compartiendo en el chat, gracias. Patricia, Angélica, Marga. ¿Qué me enseña sobre mí mismo el sentirme vulnerable? La aceptación, mirad qué bonito. Poder moldear, hacer un cambio, Marina, sí. Es verdad. Aurora, gracias. Acogerla, ser auténtica. Gracias, Marga. Bien, vamos a la siguiente actitud, dando un pequeño paso adelante. Es verdad, por cerrar este momento, ¿no? que creo de verdad que la valentía no significa, como os decía, fortaleza ni arrojo, ¿no? Sino mirar de frente a la situación para ser consciente de lo que está produciendo en mí. Conectar con mi esencia. Qué bonito, Paz. Vamos a ir a la tercera actitud, que para mí también es importante. Si os pongo ahí, sentirme parte de un todo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es verdad que somos seres relacionales en los momentos difíciles y en los buenos, en los que no lo son. Somos seres relacionales, no estamos hechos para vivir con otros. Nos relacionamos continuamente con los demás, con las cosas, con el mundo. Y desde ahí, en estos momentos difíciles, aquello que vivimos y hacemos, actuamos, tiene que ver, influye en las cosas, en el mundo y en los demás. De ahí la importancia también en esos momentos de tomar conciencia de cómo tiendo a estar pendiente de los otros, de las necesidades que aparecen en ese momento. Lo que yo hago influye en los que me rodean. Lo que yo hago influye en la situación difícil también, para superarlo, para mantenerla. Lo que yo pienso, lo que yo digo también. Y en ese mundo de relaciones estamos todos interconectados. Somos o formamos parte de grupos y sistemas. Y lo que hace uno influye en lo que hace el otro, igual que lo que hace el otro influye en lo que hace de mí. Pero de mí depende solo lo que yo puedo hacer, no lo que el otro va a hacer. Desde ahí, antes salía un poco, es importante en esa relación tener en cuenta el equilibrio entre el dar y el recibir, que creo que es una de las reglas esenciales en la vida también. El equilibrio para dar y recibir en nuestra vida. Hay gente que le cuesta, antes ponéis alguno en el chat, ¿no? Hay gente que le cuesta muchísimo recibir. Hay gente que le cuesta mucho recibir un halago, recibir gracias, no es capaz de acogerlo. Es como que se siente incómodo con ello. Y hay gente al revés, que le cuesta muchísimo dar, quizá porque está demasiado pendiente de lo que le tienen que dar a él, de sus propias necesidades o de lo que no le dan. Bueno, pues en toda la vida y en estas situaciones más todavía creo que es importante guardar ese equilibrio entre dar y recibir. No solo cosas materiales, sino todo lo que en la vida hay, lo que la vida misma me da y lo que yo doy en ella. Por eso en esos momentos de dificultad sí conviene tener en cuenta la necesidad de este equilibrio. Y también os voy a poner aquí, avanzando un poco, unas pequeñas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre esto. Porque hay que saber dar, pero también hay que saber recibir. Y es verdad que las dos cosas, en un lado o en otro, tenemos más tendencia. Y yo os pregunto,
os invito a preguntaros, ¿cómo me relaciono yo en los momentos de dificultad con los cercanos? Desde la exigencia, desde la generosidad, desde la petición, desde el enfado, desde la incomprensión, desde la dureza, desde la cercanía. ¿Desde dónde? Os invito a pensarlo un momento. Si es verdad, nos dice ahí María José, es verdad que el COVID en parte y la situación que vivimos nos ha puesto claramente esa necesidad de equilibrio entre el dar y recibir. ¿Desde dónde me relaciono con los cercanos? Porque la manera en la que me relaciono influye en la manera en la que las cosas suceden. Yo os preguntaría, tanto para responder a una hora, pero sí para que reflexionemos o lo tengamos presente. ¿Y cómo me relaciono con la naturaleza, con el universo, con el principio, Dios, y es que soy creyente de todo esto? ¿Cómo vivo en esos momentos el equilibrio entre dar y recibir? Hablamos de situaciones difíciles. Y a veces en esas situaciones estamos tan centrados en nosotros mismos que olvidamos no solo ese equilibrio, sino que somos, como os digo, seres relacionales, que formamos parte e influimos y nos influye todo el contexto. ¿Cuántas veces un paseo por la naturaleza en un momento difícil parece que te da luz y paz? ¿Cuál es tu relación con todo ello? Bueno, os invito a reflexionarlo en unos segundos. Sí, como dice Nubia, no es solo una cosa, es la mezcla de muchas cosas. Te puedes relacionar de muchas maneras, puedes ser muchas las cosas que se den. Depende del momento también, depende de la dificultad. Pues sí. Vamos a avanzar un poquito. Gracias por compartir a todos, gracias por estar entrando a esta reflexión que os estoy proponiendo y poderlo compartir también. Gaby, ¿no? Que nos dices cómo te aíslas de las personas en estas situaciones y te acercas a la naturaleza, que a veces a algunos y en determinados momentos nos puede ayudar, ¿no? Bien, seguimos adelante. Vamos a la siguiente actitud, porque en esta tiene que ver con esto que estamos hablando. Realmente todas están relacionadas y no hay ninguna que vaya sola por sí misma. Pero creo que una cuarta y penúltima actitud importante en estas situaciones es tratarme con respeto y con cariño. Igual que os decía antes que somos seres relacionales, mi lenguaje interno, mi manera de hablarme, habla también de mí. Y muchas veces habla de mi manera de estar en el mundo, de mi manera de pedir, exigir y tratar a los demás. Por eso en estas situaciones complicadas en las cuales no siempre soy consciente de lo que me está pasando, es importante caer en la cuenta de cómo me relaciono conmigo mismo, desde dónde me comunico conmigo mismo. Muchas veces puede ser desde diferentes situaciones y ninguna quiere decir que sea buena, mala, mejor o peor, sino simplemente caer en la cuenta de si me está ayudando a salir de ahí o me paraliza y me enroca en la propia situación. De si me estoy exigiendo o me estoy volviendo víctima o me estoy justificando o me estoy haciendo responsable. Por eso os invito también a reflexionar un poco sobre esta actitud. ¿Desde dónde me comunico conmigo en las dificultades? Y como os digo, puede ser desde varias a la vez, no tiene por qué ser una, pero ¿a cuál tiendo más? ¿Desde la rabia, desde el enfado, desde la pena, desde el cariño, desde la tristeza, desde el reproche, desde la tranquilidad? He repetido ahí la pena 2 veces, perdonad. O desde el ánimo. Os invito a reflexionarlo un poquito, con exigencia, con ánimo, con dureza, decís algunos, ¿no?
como os digo, no se trata de que ninguna sea mejor o peor, simplemente poder saber cuál es aquella que me puede ayudar a avanzar y cuál es aquella manera de hablarme que me ayuda o que me lleva a paralizarme. Con dureza y exigencia, desde la gratitud, decís otras, intento que con tranquilidad, desde el enfado. Fijaros cómo van saliendo emociones, ¿no? Y como la importancia también de reconocer la emoción propia de cada momento. A veces, no tiene por qué ser, pero a veces la rabia y el enfado viene dado por la sensación que tengo de perder el control, de que me están invadiendo. Y por eso es algo así, de que la situación me viene y en ese momento me hace perder lo que tenía tan seguro, sea la que sea. O la tristeza, porque es una situación de pérdida. Lo importante es que el sentimiento sea el adecuado o la emoción sea la adecuada a la situación que estoy viviendo y que además me ayude a salir de ella. Con calma, decís alguno más, Loren o Marga, depende de la naturaleza de la dificultad, claro, sí, por eso os decía, ¿no? Que pueden ser varias o unas u otras, con pena o con cariño, a veces con exigencia. De nuevo os digo, lo importante aquí no es que sea una u otra, es ser consciente de si esa manera me ayuda a salir, o me ayuda a bloquearme, o me ayuda a paralizar. Desde aquí es verdad que según la manera que tenga de hablarme, según cómo me relacione conmigo mismo, como estáis poniendo aquí, a veces eso lleva a, o me ayuda a enfocarme en estas dificultades en una u otra cosa, en poner el foco en un lugar determinado. Esa manera de hablarme y ese foco van interrelacionados, de tal manera que a veces el poner en foco en una dificultad en un sitio hace también o me ayuda a salir y a que me hable de una manera determinada. Lo explico un poco y os pido también reflexionar un poquito sobre ello. Tiene que ver, como os digo, con enfocar. ¿Dónde pongo el foco en una situación complicada? Os doy varias posibilidades, pero puede haber muchas más, ¿no? Pongo el foco en lo que me dificulta de mí y de los otros. Pongo el foco en lo que necesito para salir. Pongo el foco, o puedo ponerlo, en lo que no me dan y necesito, en lo que me imposibilitan las circunstancias que se están dando en ese momento, en lo que yo voy a hacer para avanzar, en lo que me enseña la situación o en lo que queráis poner. Y os pido lo mismo, que pensemos o penséis un poquito, cuando se dan este tipo de dificultades, ¿dónde tiendo a enfocarme? Quizá tampoco en una solo, quizá en varias, pero ¿cuál es mi tendencia? Sí, señor David, ¿qué importancia tiene en todo esto el PNL? En el fondo estamos hablando un poco de todo eso, de la importancia del lenguaje y de nuestro lenguaje interno, porque ese es el que crea también realidad. Conchi, lo que necesitas para salir. Ese es el foco. Qué bien, Marga, también, ¿no? En los problemas, luego en intentar superarlos, en lo que voy a hacer para avanzar. Claro, la importancia del foco está en que donde pongo el foco pongo la mirada y donde pongo la mirada muchas veces pongo la meta. De ahí que de nuevo el ser consciente de esto me pueda ayudar no solo a ser consciente, sino a saber hacia dónde tengo que mirar para poder salir, no para paralizarme. Bien, gracias por participar a todos, de verdad. Estáis compartiendo mucho y de cosas también internas y se agradece, de verdad. Primero en lo que me pasa, dice Patricia, ¿no? Luego en lo que puedo hacer. Además, avanzando ya a la última actitud, además de la importancia de tratarse con respeto y cariño, creo que una quinta y última actitud que nos puede ayudar es la flexibilidad, el ser flexibles. ¿A qué me refiero con flexibilidad? Bueno, pues creo sinceramente que en estas situaciones, antes os hablaba de la valentía y como a veces lo entendemos como sinónimo de ser duro, ¿no? Claro, en estas situaciones, si nos endurecemos, si nos volvemos más duros, si no tenemos cierta capacidad de poder cambiar y ser flexible,
cuando los vientos arrecian o cuando las tormentas llegan, tenemos el peligro de irnos endureciendo y de acabar siendo como la tierra seca, ¿no? No sé si tenéis, podéis imaginaros seguro la imagen de la tierra cuando se va secando, como primero se vuelve toda ella seca y luego se va agrietando. Porque si uno se endurece, eso nos pasa. Si no somos flexibles ante estas situaciones, normalmente nos agrietamos y nos rompemos, como la tierra seca, se va haciendo añicos. De tal manera que en vez de poder salir, me quedo ahí. Sin embargo, si tenemos cierta capacidad de ser flexibles, podemos ser como la hierba húmeda, si tenéis esa imagen, ¿no? De un campo de hierba húmeda en la cual está sobre terreno, tierra que es esponjosa y la propia hierba hace como una alfombra que si la pisas se hunde, pero luego se recupera, casi sin esfuerzo además. Cuando la tierra está mullida, cuando está esponjosa, cuando la tierra es un colchón, es porque tiene agua y por lo tanto, siguiendo el ejemplo, creo que también en estas situaciones es importante preguntarme y acudir allí donde están las fuentes, mis aguas, aquellas cosas que mantienen mi tierra mullida, aquellas cosas que me van a permitir en esas situaciones no secarme y endurecerme y agrietarme y romperme. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellas fuentes importantes para mí que me pueden ayudar a seguir siendo como la hierba húmeda? Además de esto, ser flexible significa también, me parece a mí, saber cuál es el rumbo. ¿A qué rumbo me refiero? Bueno, pues lo primero para poder llegar, siguiendo la metáfora, a puerto seguro es saber a qué puerto quiero ir. Por eso, aunque el camino lo vaya variando, que eso es la flexibilidad de la que hablamos, según vengan las circunstancias, tengo que saber a dónde voy. Se trata, os digo también aquí, de tomar las riendas de las situaciones y que las situaciones no me tomen a mí. Y para ello necesito adaptarme, por un lado, a la situación. Y por otro lado, necesito también ser capaz de tomar esas riendas. ¿De qué manera? Bueno, pues ir variando el camino según las circunstancias, pero preguntándome, escuchando, primero decíamos, los mensajes que la situación me trae en este momento, aceptándola y llevando adelante los cambios que la situación me pide, con flexibilidad, pero preguntándome ahí quién quiero ser yo en esta situación. En el fondo, ¿quién quiero ser yo en la vida? ¿Cuál es mi rumbo? De ahí las decisiones que vaya a tomar. Y aquí una palabra breve ya, porque se nos está acercando el tiempo de terminar. Una palabra sobre las decisiones, porque no es importante también ser capaz, eso es tomar las riendas, de poder decidir en estas situaciones. Lo importante es desde dónde decidimos. Decidimos, decíamos antes, desde el miedo, desde la huida, desde el salir, o decidimos desde lo que quiero ser, desde lo que quiero lograr, desde a dónde quiero ir. Tomar decisiones no solo llevado por las circunstancias, sino tomar decisiones desde la aceptación de lo que pasa. Es diferente a resistirse y tiene que ver con aceptar. Desde ahí, el ser flexible en cualquier situación de este tipo nos puede ayudar a salir adelante, nos puede ayudar a saber adaptarnos desde la escucha a los propios sentimientos y desde donde en ese momento estamos. Estáis poniéndome también, ¿no? Sí, también, sí, con nuestro cuerpo, qué bonito también, sí, la flexibilidad. No lo he tratado aquí, podríamos ir hablando también de cómo todo esto se refleja en nuestro cuerpo, ¿no? Somos un uno y todo tiene que ver, ¿no? La rigidez con la que vivimos las cosas también en nuestro cuerpo, la flexibilidad, cómo nos ayuda también a que todo fluya de una manera determinada. Adaptarnos sin perder el rumbo. Y desde ahí, para ir terminando, sí me gustaría hacer un pequeño resumen, lista, como os digo, da igual el orden, pueden ser otras, de estas 5 actitudes por las que hemos estado transitando en este rato. Y os las pongo aquí. Creo que es importante, como veis, darse tiempo, aquello de los tiempos del ser. Ser valiente,
de la valentía que tiene que ver con aceptar la vulnerabilidad en lo pequeño que somos. Sentirse parte de un todo. Formamos parte de una vida, formamos parte de un mundo. Somos seres relacionales y desde ahí actuamos. Darme con respeto y con cariño, tener cuidado al lenguaje interno, mirar dónde ponemos el foco y darme cuenta de cómo están las situaciones afectándome a mí. Y con flexibilidad, para poder cambiar los caminos, para poder adaptarme a lo que la situación me pide, pero tener claro cuál es el rumbo al que quiero ir y desde ahí poder hacer y trabajar. Bueno, por último, ya para acabar, después de estas 5 actitudes y un poco como colofón, sí quería compartir con vosotros a modo de final una pequeña cosa. Antes os decía que para llegar a buen puerto era necesario saber a qué puerto vamos. Y creo que también para llegar a buen puerto en estas situaciones, algo que resume o engloba o está como de fondo a todas las que antes he dicho, es intentar mantener la calma. La calma como actitud de fondo o que sostiene todo esto de lo que estamos hablando. Sé que no es fácil y sé que muchas veces en este tipo de situaciones lo más difícil es mantenerla. Pero es cierto que en las situaciones difíciles se dan como unos pasos, ¿no? Como que al principio me desconcierta cuando no me la espero y a veces me lleva a negar la propia realidad de lo que está pasando. Y eso hace a veces también que surjan emociones o sentimientos contra ella, ¿no? El enfado, la ira, el sentirme invadido, la pérdida de esa sensación de control que tenía hasta ahora de la vida, y que luego, si vamos pasando por ello, llevará a la aceptación de lo que sucede, a vivir y poder escuchar el sentimiento propio de ese momento y que poco a poco se puede ir dando ese cambio sereno hacia ese aprendizaje del que hablábamos en las primeras 3 dificultades, ¿os acordáis que poníais? Mantener la calma, mirarlo con calma, como habéis hecho hoy desde este comienzo, ¿no? Es verdad que todo esto no son órdenes lineales y que todo está mezclado y es mucho más circular. Sí me gustaría, para terminar, compartir y leer con vosotros un pequeño texto que se atribuye al Dalai Lama, que tiene que ver con esto de la calma. Tenernos paciencia, dice Lozada, muy bien, sí señor. Leemos, os pongo y leo este pequeño texto para terminar con él. Dice así, lo tenéis ahí. Se llama calma y me costó muchas tormentas. Se llama calma y cuando desaparece, salgo otra vez en su búsqueda. Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y a repensar. Se llama calma y cuando la locura la tienta, se desatan vientos bravos que cuestan dominar. Se llama calma cuando se aprende bien a amar, cuando el egoísmo da lugar al dar y el inconformismo se desvanece para abrir corazón y alma, entregándose enteros a quien quiera recibir y dar. Se llama calma cuando la amistad es tan sincera que se caen todas las máscaras y todo se puede contar. Se llama calma cuando se llama calma y el mundo la evade, la ignora, inventando guerras que nunca nadie va a ganar. Se llama calma cuando el silencio se disfruta, cuando los ruidos no son solo música y locura, sino el viento, los pájaros, la buena compañía o el ruido del mar. Se llama calma y con nada se paga. No hay moneda de ningún color que pueda cubrir su valor cuando se hace realidad. Se llama calma y me costó muchas tormentas y las transitaría 1000 veces hasta volverla a encontrar. Se llama calma. La disfruto, la respeto y no la quiero soltar. Pues muchas gracias de verdad a todos por vuestra presencia, vuestra participación y vuestras reflexiones y compartir a través del chat. Espero que este momento de compartir nos haya ayudado a pararnos un poquito a mirar hacia nosotros mismos. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. Qué raro se me hace llamarte Bernardo, Berni, lo siento. Muchísimas gracias por esta ponencia. No os vayáis porque ahora en A+Media comienza Beatriz García Ricondo con cómo gestionar ese estrés emocional con mindfulness. Qué decirte, Berni, es que además este poema me ha encantado, o sea, eso de cuántas tormentas me ha costado esta calma. Ajá. Y
Y nada, daros las gracias a todos por vuestra participación. Gracias a ti, Berni, por esta maravillosa ponencia. Hay una pregunta que la tengo aquí de un espectador anónimo que nos pregunta que si se subirá al canal de YouTube. Sí, se subirán a partir de la próxima semana, los tendréis en YouTube. Seguramente también las subamos a Facebook e Instagram, así que si todavía no nos seguís, estáis tardando. Y nos vemos ahora. Espera, es más, mira, tenemos por aquí a Bea, que ya la estoy viendo. Y así también pues os saludo un poquito. Estoy, Claudia. Que acabo de entrar. Que no me ha dado tiempo a entrar antes. ¿Qué tal, Berni? ¿Qué tal, Claudia? Hola, Bea, muy bien, muy maravillosa. bien. Compartiendo un poquito, muy bien. Muy bien, me alegro un montón. Pues muchas gracias, Berni, por seguir compartiendo en esta semana, por seguir compartiendo. No sé qué tal los participantes por aquí, cómo ha ido la cosa.